Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios. El reino de Israel no es aquel potente reino de David y Salomón, con la expansión tan grande que había, sino que ahora el reino se ha dividido en norte y sur. La tribu del sur, Judá, y la pequeña Benjamín son equivalentes en tamaño quizás al norte, pero no a territorios fértiles. Los territorios del norte son muy fértiles. El Jordán, el mar de Galilea, y todo esto pues hace que la producción de grano básico sea muy buena en ese lugar, y los del norte se creen autosuficientes. Pero el reino ahora dividido no está más que destinado a ser conquistado por los asirios, en el caso del norte, y por los babilonios, en el caso del sur. Pero ¿por qué vienen las conquistas? ¿Por qué viene la debacle de cada uno de los dos reinos? Por la idolatría. Esa idolatría que nació con Salomón y que pasó a su hijo Roboam y a su siervo Jeroboam. Estudiaremos en esta hora a Jeroboam, el primer rey del reino del norte, Samaria, llamado posteriormente Efraín, o simplemente Reino del Norte, con las otras 10 tribus. Ese rey es Jeroboam, título del sermón: desagradecido y torcido. Desagradecido y torcido. Jeroboam no era nadie, era un siervo, un sirviente de Salomón, sin linaje, sin nobleza, pero Dios lo usó para castigar a Salomón por su pecado y le otorgó esas 10 tribus que les menciono. Dios lo hizo. ¿Y cómo pagó Jeroboam? Bueno, viendo sus propios intereses, cambiando el corazón del pueblo, cambiando el lugar de adoración. ¿Recuerdan la mujer en el pozo de Jacob, en Juan 4:20, cuando le preguntó a Jesús: bueno, ¿y dónde hay que adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, y mis antepasados, mis padres, dicen que en este lugar. ¿Se acuerdan de esa ocasión de la mujer de Samaria? Porque Jeroboam cambió el lugar de adoración, no los padres de Isaac, Abraham, Jacob, no lo cambiaron ellos. Fue este Jeroboam que lo cambió, pero por interés puramente político. Torció y mezcló esa política, ese miedo que tenía a perder el reino, con la religión, con la adoración a Jehová, y ese fue el peor pecado de Jeroboam. Nos ponemos en pie en 12:25 del Primero de Reyes. Desagradecido y torcido. No solo fue desagradecido con Dios, sino que torció totalmente los mandatos divinos. Hay personas que actúan muchas veces de esa manera. Usted les tiende la mano, les ayuda, se superan, les da toda su confianza, y ¿cómo pagan? Desagradecidos. Y es más, como tamos que se lo lleva el viento, no lo vuelve usted a ver, te desaparece. Bueno, dice fulano, dice, ya no está, y así paga el hombre. Eso tiene que entenderlo usted siempre, que cada vez que usted ayude a una persona o trate de superar a alguien, incluso a la misma familia, muchas veces ¿cómo van a pagar? Mal. Pero una cosa es ser desagradecido, porque el humano pues, muchas veces es así, pero otra cosa es torcer totalmente la creencia, mezclar una cosa con la otra e irse en pos de la idolatría.
Veamos el texto para que entienda lo que pasó. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí edificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, es decir, al sur. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, Jeroboam, ¿verdad?, 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Hasta ahí leemos. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Señor, que abunde su espíritu en nuestros corazones y nos instruya en este momento. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y si toman nota, mejor. Y si no tienen dónde tomar nota, allá hay unas libretitas bien bonitas y cuadernitos en la librería para que puedan llevar sus notas en su agenda o en su cuaderno. Pero es muy importante ir llevando esas anotaciones de los sermones. Como le decía, Jeroboam se constituyó en el primer rey del norte, la capital Samaria. Y el sur, el reino era Judá, la capital era... En el sur, Judá, la capital era Jerusalén. ¿Cuántas tribus? Judá y Benjamín. ¿Y en el norte cuántas? 10. 10 más 2, las 12 tribus de Israel. Ahí están completas. Ahora, esta división llega hasta la época de Jesús, porque en la época de Jesús, en Juan 4:20, cuando les menciono, Jesús tiene que pasar por Samaria. ¿Y qué es Samaria? Sino la capital del reino del norte, el lugar de adoración idolátrico en la época de los reyes después de Jeroboam. Un lugar que fue tan mezclado con los gentiles, con el paganismo, que los judíos, que se preciaban de ser muy cumplidores de la ley y muy religiosos, ni siquiera podían caminar por esa tierra porque les ofendía. Es que cuando el reino del norte fue conquistado por los asirios, imagínese usted, solo menos de 200 años duró este reino, o alrededor de 200 años. Y cuando fue conquistado por los asirios llegaron y se llevaron a todas las tribus del norte, a todos se los llevaron cautivos. Los mataron, los masacraron y los obligaron a mezclarse con ellos. Pero es que las tribus del norte, idólatras a más no poder, nace todo esto con Salomón y Jeroboam lo magnifica. A ellos no les daba problema meterse con la gente de las otras tierras. Y la gente de Samaria, de Efraín, las 10 tribus del norte, se mezclaron con babilonios, con sidonios, con fenicios, con libaneses, con sirios, asirios, con todos. Se mezclaron totalmente, la raza se mezcló. Entonces para los judíos eran ofensivos porque eran gentiles, ya no eran israelitas, al concepto del judío religioso. Y hablar con ellos era... Ahora esta mujer en el pozo de Jacob, que es de genealogía de los reinos del norte, ella adora a Jehová y le pregunta a Jesús: ¿a dónde hay que adorar? Yo adoro aquí porque así me han enseñado. Y ustedes en Jerusalén, porque algunos seguían adorando al Señor, aunque fuera en cualquier lugar. Y Jesús le dijo: mira, vendrá la hora donde ni aquí ni allá podrán adorar. Y la adoración no es por el lugar donde tú estás,
La adoración al Señor es en espíritu y en verdad. Punto y se acabó. No es por el lugar donde usted está. Claro, el Señor quería que fueran a Jerusalén, pero Jesús lo que le está diciendo es allá. Pero vendrá el día en que ni ahí adorarán, porque Dios destruirá ese templo de piedras. ¿Y fue destruido o no fue destruido el templo de Jerusalén? 3 veces. ¿Cuántas veces, hermano? 3 veces. ¿No cree que para el judío ya es un mensaje muy importante de cada destrucción? 3 veces. Lo destruyó Nabucodonosor, lo destruyó Antíoco Epifanes, el loco, 200 años antes de Jesús, y lo destruyó Tito Flavio Vespasiano en el año 70 después de Cristo. 3 veces fue destruido. Y ahí está, 2000 años y ese templo no está en pie, no está levantado. Encima del templo hay una mezquita musulmana. ¿Cómo pueden construir un templo los judíos encima de una mezquita musulmana? Sería la Tercera Guerra Mundial, ¿o no? Entonces sería un conflicto mundial con 1.000 millones de islamistas. Sería tremendo. Eso, hermanos, tiene que dar un mensaje. La adoración no es por el lugar, pero el Señor había puesto reglas claras, y cuando el Señor pone reglas claras hay que seguirlas. Hoy día el Señor quiere que vengamos ¿a dónde, hermano? A la iglesia. Quiere que leamos ¿qué? La palabra del Señor, y que oremos. Yo le pregunto, hermano, ¿usted leyó la palabra del Señor durante la semana? ¿Leyó su texto que le correspondía? ¿Sí? ¿Habló con Dios? ¿Habló con Dios, aunque sea para comer? Bueno, ¿vino hoy a la iglesia? ¿Sí? ¿Vino hoy o vino en la mañana? Por lo menos entonces, ¿qué usted está? Bueno, recibió el abono, está la semilla en buena tierra, hay agua, hay bendición. ¿Qué va a pasar en su vida espiritual? ¿Va a estar estancada o va a crecer? Si usted hace las 3 cosas estas, ¿va a crecer? Lo que el Señor quiere es que el cristiano se mantenga en continuo ¿qué? Crecimiento. Son reglas del Señor. No. Yo oro a mi manera y cuando me da la gana. La Biblia ya la leí bastante. Ya la leí como 3 veces. De vez en cuando la leo. No, pero eso sí, a mí a la iglesia no me hacen ir. A ninguna iglesia, porque todos los pastores son iguales. Así dicen, ¿verdad? Todos los pastores son iguales. Ahora el visto le quieren quitar a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la iglesia son bien hipócritas. No, en el trabajo no son hipócritas. En la colonia donde vives no hay hipocresía, ¿verdad? Vives en un ambiente perfecto y por eso te ofende venir a la iglesia. Que es allá donde tú vives es perfecto todo, o donde trabajas es todo lindo, todo azul. Pero, hermano, son excusas de las personas, de las gentes. Así que Jeroboam lo primero que hace es una gran blasfemia al decir que esos 2 becerros los habían sacado ¿de dónde? ¿De dónde habían sacado a Israel el Señor? De Egipto. Y esos 2 becerros lo hicieron para nada. Verso 26, dijo Jeroboam en su corazón. Aquí viene el gran problema de mezclar la política con la religión. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Fíjense que no están diciendo la adoración afectará, no, el reino se volverá a la casa de David. Si estos van a Jerusalén a adorar al templo, cuando lleguen allá, ahí va a estar la política, van a estar los carros diciendo, venga, ya no vaya con Jeroboam, vote por Roboam, ¿verdad? Aquí está el partido de su preferencia y esta es la banderita que hay que abarcar. Recuerde, no se confunda, no Jeroboam, sino Roboam, no con J, sino con R. Ya, están como que era. Y entonces Jeroboam creía que iba a pasar esto, que cuando la gente fuera a la peregrinación, 3 veces al año tenían que ir ¿a dónde? Al templo, si ahí cerquita quedaba. En este tiempo que no habían sido dispersados por todo lo ancho y largo de la tierra, la nación era del tamaño de Costa Rica. Amén, hermano. Más o menos del tamaño de Costa Rica, un poco largo, pero en el centro o en la parte un poco sur sí estaba Jerusalén.
y no costaba ni tanto llegar hasta allá, de cualquier punto del país. Pero Jeroboam creía, cuando vayan allá, les van a decir: regrésense al reino de David, el rey es este, el nuestro. Y los sacerdotes en ese tiempo pues cumplían su trabajo, creo, ¿verdad? Como tenía que ser, no iban a andar con las dos cosas. Así que él pidió consejo, dice, verso 28, habiendo tenido ¿qué? ¿Fue bueno o fue malo el consejo que recibió? ¿Por qué fue malo? ¿Ah? Porque él ya lo tenía, primero ya lo tenía en su corazón. Él ya tenía en su corazón esa duda y la decisión ya la tenía. Pidió consejo a donde unos similares a él para afirmar la maldad que iba a hacer. Ahora, ¿quién nos da un consejo que nunca falla? Dios. ¿Y qué debe hacer Dios entonces? Hablar con Dios, ofrecer un sacrificio. En aquella época ofrecer un sacrificio y pedir la instrucción de Dios. ¿Y Dios me va a hablar o me va a mandar qué? Un profeta. Y a través de un profeta yo tengo la palabra de Dios, ¿sí o no, hermano? Ese era el método. En los antiguos tiempos el Padre nos habló por los profetas y de muchas otras maneras nos habló el Señor. Ahora en estos tiempos el Padre nos ha hablado por medio del Hijo. ¿A quién hay que escuchar? Al Hijo y a su Evangelio. Hebreos, capítulo 1. Pero por los profetas nos hablaba el Señor en esta época. Desde Abraham está hablando por medio de los profetas. Amén. Pues no, él pidió consejo. Es como aquel cristiano que viene y pide consejo a otro hermano. Hermano, no le van a andar pidiendo consejo a los hermanos aquí. Hermano, y si usted ya tomó en su corazón una decisión, y además cuando usted anda contando, ¿verdad?, menos tarde en contarlo, mire, le voy a decir algo, no le voy a contar a nadie. No, hermano, ya usted lo contó. Si usted lo contó, ya eso se difundió, todo el mundo lo sabe. Además, los salvadoreños somos bien comunicadores, ¿verdad? Muy comunicadores, aquí rapidito, a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, pídale consejo a Dios, hable con Dios. Dios no le va a andar contando al hermano lo que usted le ha hablado con él. Amén, hermano. Dios sí es perfecto y es correcto. No va a andar difundiendo las pecas que usted tiene en la espalda. Pero algunas veces hacemos así, pedimos consejo solo para... ¿Cuál fue el consejo? 2 becerros de oro. ¿No le ofendió a Dios el becerro que construyó Aarón en el Éxodo? Si mató 23,000 ese día. ¿Perdón? Y Jeroboam no conoce la historia del Éxodo. Jeroboam no conoce la historia de Moisés y de Aarón cuando salieron de Egipto y construyeron el becerro de oro. Y que Josué, el joven Josué, dijo: ¿qué hacemos? Va, dale a todos los que están borrachos en idolatría. Y fue una mortandad, no sabía eso. Y que Dios le ofende las imágenes. Si era un siervo de Salomón, instruido en la ley, claro, él había visto la idolatría de Salomón y dijo: si él lo hace, ¿qué? Porque así actúa el ser humano. Si él lo hace, ¿yo qué? Yo también. Ay, si los hermanos diáconos en la iglesia, ¿verdad?, fuman y dicen malas palabras, yo también. Si los pastores, ¿verdad?, son pícaros y andan aquí y andan allá, yo también, hermano. Le quiero decir una cosa: cada quien va a dar cuenta de sus actos y de sus hechos. Y usted no va a estar allá ante el Señor diciendo: ay, Señor, yo como veía al pastor Monterrosa que era, mira, tremendo, yo hacía lo que me daba la gana, porque por culpa de él. No, papito, venga, usted le va a caer toda esta falta, ¿no? 20,000 azotes, 30,000 azotes te van a caer por pica. No estoy parafraseando, bromeando, pues. Porque no es que allá o se salvo o no se salvo, se va a la salva. ¿Me entiendes, hermano? Los azotes, ¿a dónde te van a caer, amado? ¿A dónde te van a caer los azotes? Aquí. Por andar queriendo excusarse en la maldad o en el pecado de otro. Deje tranquilo a su vecino con su pecado, que usted ya tiene los suyos. 2 becerros.
28, y habiendo tenido bastante habéis subido a Jerusalén, a la mitad del 28. Hermano, ya mucho usted vino a la iglesia. Yo voy a cumplir 16 años de estar yendo a la iglesia cristiana evangélica, y a saber otros cuantos años que me llevaron, y otros que fui, y otros que ni sabía cómo que llegaba y cómo iba, porque hasta de goma llegaba a cantar al coro yo, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y a veces los de adelante me decían: me estás echando el juego, Monterrosa. Había una piojosa que le decían: pónganla adelante de Monterrosa. Con el juego le mataban los piojos quizás a la hermanita en el coro. A ver cuántos años en la iglesia. Y podemos decir: ya basta, ya me aburrió ir a la iglesia, ya mucho fui a la iglesia. Hoy aquí en la casa voy a poner unas mantitas bonitas y unas flores más bonitas que estas amarillas que están aquí, ¿verdad? Voy a poner porque ahí nunca cambió el púlpito el pastor, porque dijo que iba a poner uno de vidrio, mentiroso, no lo cambió, y no hay pisto. Y la misma alfombra roja, así que yo voy a poner aquí en mi casa. Miren lo que está diciendo Jeroboam: bastante habéis subido a Jerusalén ya. ¿Y quién construyó el templo de Jerusalén? ¿Quién construyó el templo de Jerusalén, hermano? Hace 1000 años, ¿verdad? Que está ese templo construido. ¿Hace cuánto? ¿10? ¿5? ¿O 2 años? No, por lo menos 25 años. Haciendo cuenta, padre, ¿cuántos años tenía el templo, hermano, de Jerusalén? Y dijo Jeroboam: ya mucho, ni 100 años había cumplido el templo de Jerusalén, y él está diciendo: ya mucho. No, él tenía miedo de que le quitaran a sus partidarios. Acuérdese de lo torcido que es la mente del hombre cuando mezcla una cosa con la otra. He aquí tus dioses, oh Israel, 2 becerros de oro. Y aquí la blasfemia. Esta es una blasfemia, decir algo que le corresponde a Dios y atribuírselo a otra cosa. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Eso es una qué, hermano? Blasfemia. Porque ¿quién os hizo subir de la tierra de Egipto? Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. Por si queda duda de quién es y cómo se llama. Fueron los 2 becerros de oro. Él está diciendo: estos son tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hermano, lo que hizo Jeroboam es algo que muchas veces está ocurriendo también en nuestras iglesias. ¿Para qué van a ir hasta Jerusalén? Ya les dije que ni era ni grande, vaya. Es como que digamos que Jerusalén estuviera aquí en La Libertad, en Santa Tecla, ¿verdad? En una lomita así de la cordillera, bien bonito, y estuviera el templo. Y todo Israel fuera así como es El Salvador, ¿verdad? Y entonces se dividieran aquí en el lago de Ilopango. Aquí en el lago de Ilopango se trazara una raya, ¿verdad? Una línea. Y todo lo que queda aquí al occidente fuera Judá. Y aquí del lado de Ilopango, todo para allá, fuera el reino del norte, Samaria, Efraín. Y entonces dijeran los de Usulután: tan lejos ir hasta Santa Tecla a adorar. Queda lejos en verdad, hermano. No, queda lejos. Y además que ahora hay iglesias pues en cada pueblo, ¿verdad? Pero imagínense antes. Hola, imagínense la gente de la Unión. No, Jeroboam era bien astuto, era muy bueno, y a él se le ocurrió en su corazón. Hermano, ¿sabe cuál es el peor? Le dije que no le pida consejo a su vecina, a su vecino, que no le pida consejo a su amigo. Le dije eso, ¿verdad? Pero ¿sabe? Ese no es el peor consejero que usted tiene. ¿Sabe cuál es el peor consejero que usted tiene? Uno mismo. Porque Jeroboam, el peor consejero que él tenía era el mismo. Él en su corazón disponía las cosas. Verso 30: y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar. Entonces él lo que hizo fue
les acercó la adoración, ya no tenían que peregrinar. Y los de allá por la Unión, allá en Dan, les construyó un templo ahí por San Miguel, ahí cerquita. Entonces allá les queda cerca, allá por la ruta militar, ahí les queda bien cerquita. Y les construyó otro aquí por San Vicente. Así que todos los de esta zona a San Vicente y los de allá a San Miguel, bien cerquita. Les acercamos la iglesia a usted, amado hermano. ¿Para qué va a ir hasta la iglesia? Encienda el canal cristiano donde están los sermones 724, 365. Todo el año los sermones. Y recuerde mirar abajo donde está pasando el anuncio de nuestros teléfonos, nuestros faxes. Envíe su ayuda y su colaboración. Deposite en la cuenta número tal, tal y tal y tal. Y ahora tenemos la maratón para que usted ofrende, hermano, y siembre en el ministerio de este canal de televisión. Eso pasó con el siglo XX. En el siglo XX, hermano, de repente aparecieron en televisión unos pastores diciendo: hermano, aquí estamos. Y al principio tenían una televisora, unas antenas nada más de transmisión en un lugar, y después 4, 5, 20 antenas de televisión, toda la república, y después satélite, todo el Centroamérica y el Caribe cubierto, todos los Estados Unidos en Estados Unidos, y salían los pastores vestidos bien bonitos, con un escenario que parecía la sala de la casa de ellos, con florcitas, unos cuadros preciosos, ¿verdad? Una gran cruz, la estrella de David, el menorá, y símbolos de Israel, símbolos que la gente le llama la atención, y alfombrado. Y hoy el invitado de esta hora, ¿verdad? Hemos traído al gran pastor evangelista desde la 25 Sur, y ahí llegaba uno ahí, ¿verdad? Y luces, y de repente, ¿verdad? Eso lo anunciaban. Esto estaba conectado a 2 radios a nivel nacional, que encadena con la televisora, y abajo, recuerde qué es lo que pasaba abajo siempre: done, mande su dinero, ¿verdad? Y esos ministerios crecieron, hermano, multimillonarios se hicieron. Y muchas iglesias dejaron de recibir a la gente. Ya la gente no iba a las iglesias. Adivinen qué estaban haciendo el domingo, hermano, a las 9 de la mañana. Viendo el sermón en satélite. Y pues sí, un gran predicador que ponían un predicador. Y ellos usaban grandes predicadores que pasaban en sus canales de televisión, pero el negocio era de esta gente que dispusieron en su corazón servirle al Señor de esa manera. Usted conoce la historia del Club PTL, ¿en qué terminó? ¿O no, hermano? Algún día lo invito a que busque la historia del Club PTL y de todos estos televangelistas y esta gente que quiso acercar la adoración a la gente por medio de la televisión. Incluso decían: ponga su mano en el televisor y su enfermedad será sanada, porque es por fe, y ocupaban textos que son reales, hermano. Ahora Jesús les dijo: donde 2 o 3 de ustedes estén reunidos en mi nombre. Amén, hermano. Y tomaban todo esto, y la gente decía: pues cierto, así es. Y eran mercaderes del evangelio, gente que se metió en política también, pastores, líderes metidos en política, metidos en esto, que torcieron la verdadera adoración, o no la torcieron, hermano. Pero esto viene desde Jeroboam, entonces esto no es nuevo. Él les acercó: allá en Dan va a haber un becerro, y el otro becerro aquí en Betel. No solo eso, 31, voy a poner casas de oración, lugarcitos, templitos, porque no, muy lejos, más cerquita, que sea una iglesia cómoda, ¿verdad? Les voy a hacer una iglesia bien cómoda, para que estén cómodos. 31, léalo, hermano, en voz alta, por favor. Casa, miren. Infringió la ley. No solo fue idólatra, hizo templos en todos los lugares altos como hacían los cananeos, sino que sacerdotes, y puso como sacerdotes a gente que no era de la tribu de ¿qué?
¿Y cuál era la ley de Dios respecto al sacerdocio? ¿De dónde serán los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿Y los sumos sacerdotes de la familia de quién? De Aarón. ¿Quién puso esa ley? Dios. Yo recuerdo a unos que dijeron, ¿y por qué de Aarón tienen que ser los sacerdotes? Vamos, juntémonos todos, salgamos a las calles aquí en el desierto, hagámosle golpe de estado a Moisés. ¿Y por qué por Moisés tiene que hablar Dios? ¿Y por qué qué le pasó a ese con toda su familia? Se lo tragó la tierra. Era Moisés y Aarón el inventisto. ¿De dónde venía, hermano, esa ley? De Dios, y eso lo comprobó. ¿Acaso Jeroboam no había leído Números y Éxodo, donde están todas estas narraciones y conocía esto? Sí, pero cuando uno sigue la terquedad del corazón, hermano, se le olvida la ley, se le olvida todo. Así que esta iglesia hecha a la medida humana, ¿verdad? Como hay hoy iglesias para todo tipo de personas, iglesias para una cosa, iglesias para lo otro. Y el sacerdocio, hermanos, eso sí está torcidísimo. 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. ¿Quién instituyó, perdón? Jeroboam, dice, ¿verdad? Hermano, si usted se va a Éxodo, ¿quién instituyó las fiestas solemnes? ¿Quién? Y Dios le dijo ¿a quién? A Moisés. Y Jehová le habló y le dijo, y Dios le dijo, el Señor le dijo a Moisés, tal día de tal mes, el 14 de Nisan será la Pascua, y luego vendrá la fiesta de la cebada, la fiesta de esto, la de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de... Y Dios le dijo ¿a quién? ¿Quién instituyó las fiestas? Lea bien aquí, 32. Entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes. ¿Le gustó el día 15 del 8? Ese le gustó. Conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado. Mire, hermano, yo más claro no puede hablar la palabra. De su propio, ¿qué, hermano? Corazón. ¿Sabe? Para cerrar con broche de oro lo que hizo se atribuyó algo que solo Dios puede atribuir. Las fiestas, ¿para quién son, hermano? La adoración y la celebración, ¿para qué? Pero él se inventó en su corazón y sacrificó el día que él se había, dice, inventado. Hermano, una de las cosas que más nos dio a nosotros temor cuando no teníamos cobertura, porque les quiero decir una cosa que les quede claro y que son poquitos. Nosotros no es que fuimos rebeldes, sencillamente no nos dieron la cobertura en la iglesia que estábamos antes, porque estábamos muy cerca de la otra iglesia, como que si aquí no hay otras necesidades diferentes. No nos dieron la cobertura. Y a mí me enseñaron en el seminario, mis buenos maestros, que un pastor sin cobertura, inventor, que diga, pues me voy a inventar mi propia denominación, me voy a inventar mis propios logos, mi propia doctrina. No. Yo tenía temor en mi corazón y dije, bueno, ¿qué hago? Busco donde hay cobertura. ¿Quién me enseña? Y buscamos y encontramos Capilla Calvario, o Calvary Chapel, como usted lo quiera llamar. Y gracias por el pastor Carlos que nos abrió las puertas y empezamos a conocer Calvary Chapel. Pero existía la duda, el temor en el corazón de qué. Imagínese si ya el hombre sigue hasta la terquedad de su corazón, y uno es por cierto salvadoreño más inventisto que quizás los de Israel, pues somos bien inventistas, ¿verdad, hermano? ¿A dónde va a parar alguien con eso? Sin un pastor consejero, sin una identidad de movimiento, de cristiano, de iglesia. ¿A dónde, hermano? Miren, iglesias independientes lo que hacen.
¿qué hacen? Lo que les dé la gana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Somos dependientes, eso sí, cada iglesia no dependemos de un color, de una denominación. ¿Dependemos de qué, hermano? Del Señor, porque la adoración al final es para quién, es para el Señor. Pero este inventó eso y subió al altar, dice, y hizo fiesta a los hijos de Israel y quemó incienso. ¿Quién quemó incienso? Perdón, el rey. Hermano, el incienso lo quemaba el sumo sacerdote. Entonces él hizo sacerdote de cualquier tribu. Él se atribuyó el papel de sumo sacerdote, el papel de Dios, cuando dijo: el día tal me gusta que haya una fiesta, y se la inventó en su corazón. Todo eso hizo Jeroboam y mucho más. Ahora, hermano, ¿cuánto tiempo crees que tarda Dios en responder? Esa es una pregunta que estoy haciendo. Rápido, porque el tiempo nos... Digo, en responder ante una cosa tan ofensiva como esta. Váyame, mire, hermano, no se lo estoy pidiendo que lo haga, porque no sería inteligente ni sabio que lo haga. Ofenda a Dios como lo hizo Jeroboam, hágalo usted. A ver cuánto tiempo le tarda el Señor en responderle. ¿Cuánto tiempo cree que tarda el Señor en responderle, hermano? Inmediatamente. Capítulo 13, verso 1, 2. Capítulo 13. Ahí el siguiente capítulo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, ¿Y de dónde vino la palabra del Señor, hermano? Esto es para que le doliera más a Jeroboam. ¿De dónde vino el profeta de Dios? De Judá. Es que la división del reino era una cuestión que Dios había hecho, no tenía él por qué involucrarse. Vino palabra de Jehová de Betel, a Betel de Judá. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ese mismo día, hermano, aquel clamó contra el altar. ¿Quién clamó? El profeta. El profeta llegó y gritó delante del altar. Es decir, Jeroboam estaba: vamos a inaugurar el templo de Betel, tráiganme el incienso. Imagínense. Y el sumo sacerdote en Jerusalén lleva el incienso, y en eso aparece en la puerta de atrás, en el templete que había hecho en Betel, un profeta de Judá, y grita: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Mire qué profecía, hermano, para 300 años después. ¿De la casa de quién, perdón? De David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso. Está hablando del altar. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Se levantará uno que matará a todos estos sacerdotes y a todos los que queman incienso. Ahí morirán en ese mismo altar, está diciendo el profeta que ha venido de Judá. Verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Inaugurándolo estaban, hermano. Inaugurándolo. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Ay, hermano, no ose usted levantar la mano contra el Señor o contra un varón de Dios. No, miren, cuando usted ha cometido una falta y el Señor viene con el castigo o viene con la palabra de lo alto, hay que, mire, ¿qué hay que hacer, hermano? Hágale por favor así, como que repetido, y agache la testa. Esta se llama testa. Cabeza, agáchela, incline el rostro, no levante ni la cabeza ni peor la mano. ¿Qué le pasó a la manito de Jeroboam? La mano que había extendido se le secó y no la pudo enderezar, le quedó firme como que era piedra. Y el altar, que, hermano, de todas maneras la profecía se cumplió, y el altar se rompió y se derramó la ceniza sobre el altar.
conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Hermano, ¿para qué llegar a eso? ¿Para qué llegar en rebeldía a eso? Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, porque el varón de Dios oró y la mano se le restauró inmediatamente como antes. Esa fue la señal también de que este era ¿qué? Varón de Dios. Se cumplió la profecía allá y le sanó la manito acá, varón de Dios. Y mírelo, cuidadito, hermano, cuidadito con el torcido, el rebelde y el desagradecido. Te invito, ven a mi casa, come conmigo, yo te daré un regalo. Huya de aquel que le está diciendo: venga, varón de Dios, a mi casa, voy a dar un regalo. ¿Por qué no hacemos una iglesia nueva en tal lugar? ¿Verdad? Más a la manera de nosotros, no tan estricto como los de Capilla Calvario, tan aburridos. Deberían de saltar y danzar, deberían de gritar y levantar las manos y hacerle así. Tan aburrido, hagamos una iglesia más alegre. Cuidadito. El varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino. Amén, hermano. Aunque me dieras la mitad de tu casa, es el reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Y la palabra de Dios se cumplió, hermanos, el mismo día. El Señor no tarda. El Señor no tarda. ¿Qué pasó? Mandó su mensaje, el Señor rápido, y Jeroboam fue rechazado por el profeta. ¿Acaso, hermanos, no era suficiente para entender y enderezar su camino lo que le había pasado en un solo día a Jeroboam? ¿No era suficiente lo que había vivido este hombre ese día para enderezar su camino y volver a Jerusalén la adoración del pueblo? ¿Usted cree que lo hizo? No lo hizo. Siguió tercamente su cometido y siguió los consejos de su corazón, no la palabra. Mire, el Señor ya sabe que los consejos del corazón nuestro, como los del suyo y los del consejero, son torcidos. Así que Dios, para que no haya problema, adivine qué hizo. Lo dejó ¿cómo no? Por escrito. El que lea, entiende. Gracias le damos, Señor Padre Santo. Bendito Dios por esta palabra recibida. Gracias, Señor, por las familias que hoy nos reunimos en su iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra que ahora... Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.